Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. En Lanús te pedimos que si tenés que salir de casa, no olvides usar tapabocas en todo momento. Mantén la distancia social de al menos 2 metros. Evita los lugares cerrados y lavate las manos constantemente. Hacé tu parte. Lanús nos une. Si de política, economía y actualidad se trata, siempre quedan asuntos pendientes. Un espacio de análisis y reflexión sobre la realidad argentina, con la conducción de Paula García. Asuntos pendientes. Hoy estamos, como todos los martes, ya terminando el año, hasta las 12 del mediodía, compartiendo un poco la información más importante, ¿no?, que se ha dado en toda la semana, que obviamente en este caso tiene que ver con lo que pasó la semana pasada en el Congreso Nacional, la aprobación de la Cámara de Diputados del proyecto del aborto. Hoy se está debatiendo en el Congreso Nacional, en el Senado Nacional, y del cual por supuesto vamos a estar ampliando en un ratito. La idea del día de hoy es que haya 20 expositores, 10 a favor del aborto, 10 en contra del tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo, como una manera de poder exponer desde diferentes sectores es lo que piensa cada uno, y poder cada uno a su vez convencer a los que hoy no están convencidos, que no saben todavía si van a votar a favor o en contra, pero que bueno, que puedan tener este tiempo para teóricamente el 29 votar allí en el Senado este proyecto, que se convertirá o no en ley en base a lo que suceda, por supuesto, allí en el Senado, donde es mucho, mucho más complicado que en diputados la cantidad de números, ¿no? Finalmente en diputados salió 131 a 117, pero fue el Senado el que en el 2018 impidió que se convirtiera en ley, y lo que obviamente amenaza al proyecto este año también, Charlie. Buen día, Paula. Sí, te estaba escuchando atentamente. Buen día a todos. Tal cual, hay que ver qué resultado da estas nuevas rondas de exposiciones en el plenario de comisiones. A mí me llama un poco la atención que, de nuevo, bueno, se planteen las posiciones de muchas que ya básicamente se conoce cuáles son los argumentos a favor, en contra. Me pregunto si realmente hay alguna postura que pueda llegar a modificarse en cuanto a argumentación, ¿no? No en cuanto a conveniencias políticas y eso. En diputados hubo... En diputados hubo... Sí, hubo hacia un lado y hacia el otro, algunos por cuestiones políticas y otros porque en este tiempo lo analizaron, escucharon otras campanas, y hubo algunos que cambiaron de opinión, tanto de celeste a verde como de verde a celeste, con lo cual hay mucho también que va llevando como la oleada, ¿no? Como hoy es momento de pensar esto, mañana es momento de pensar lo otro. Lo cierto es que bueno, yo creo que se merece un debate el que se necesite, para que salga, sobre todo para que salga con un consenso tal de que después la aplicación sea efectiva, se aplique como corresponde, que se dejen, digamos, todas las intervenciones en la justicia. Hoy recordemos que el aborto está permitido por el Código Penal desde hace añares en ciertos casos particulares, y a pesar de eso, cada vez que se presentan, o la mayoría de las veces que se presentan, hay problemas para aplicarlo. Claro, aparecen allí presentaciones lo más... que demoran, ¿no? Objeciones de conciencia, de médicos que están en contra. Bueno, yo creo que lo más importante de este proyecto de ley, si llega a convertirse en ley, va a ser también eso, ¿no? Cómo se
se hace por la reglamentación y la aplicación, contemplando cuestiones de este tipo que no impidan después que se realicen las prácticas o contemplando quizás una transición, porque esto tiene que ver con el convencimiento o con un cambio que de a poquito se va generando en el entramado social. O sea, si vamos a lo teórico, el Congreso tiene que ser, el Congreso, los representantes del pueblo, ¿no? Son representativos de un conocimiento, de una opinión, de valores que están en la sociedad. Y si se logra plasmarse en una ley este cambio, este nuevo derecho que con justicia se está buscando desde hace mucho tiempo, lo importante es que también haya un entramado social que lo entienda así, y que de a poco vaya venciendo resistencias para aplicar lo que, como bien decías vos, ya existe, o sea, existe previsiones para cuestiones no sé, especiales, ¿no? Del aborto, pero lograr que se legitimice una práctica así con fines más que nada de protección de la mujer, con fines de darle más derechos y lograr que ese cambio sea en las conciencias es un gran paso que no se va a dar solamente con la aprobación de la ley, sino con el paso del tiempo y el progreso. Bueno, ahora en un ratito vamos a hablar con Celeste McDougall, que es de la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Atención con lo que está pasando con el COVID, porque están advirtiendo que podría venir un rebrote antes de lo esperado por la relajación a la que nos hemos sometido en el último tiempo, que empieza a registrar aumento de casos que empiezan a preocupar a los infectólogos y a las autoridades, mientras la famosa vacuna parecería ser que, bueno, ahora la de Pfizer no va a llegar en diciembre, no se sabe si va a estar la rusa, ¿no? Y estos anuncios que ha hecho el gobierno, a mi manera de ver, bastante irresponsablemente, sin tener ni siquiera la aprobación en la Argentina de estas vacunas, ¿no? Pero vamos a estar hablando de eso también en un ratito. Los temas de Charlie, que tiene ahí varios para ya las últimas semanas del año. Y allí la veo a Celeste. ¿Cómo está, Celeste? Buen día. Andan. Bien, bueno, Celeste McDougall, como les decíamos, en España. Hoy arranca el debate en el Senado, arrancó ya el debate en el Senado, Celeste. Obviamente no, imagino que no va a ser tan relajado en cuanto quizás a los números que ya estaban bastante acordados en diputados, pero bueno, otra vez la atención allí a ver qué es lo que pasa, con qué expectativa están. Mira, lo estaba escuchando antes de conectarme y justo tuiteé lo siguiente. Que no solamente se están repitiendo los oradores y oradoras del 2018, inclusive también de las audiencias que hubo hace poco en diputados, sino que quienes más preguntan e intervienen son, en principio, ¿no? Mayans y Elías de Pérez, dos senadores que durante el 2018 se dedicaron fuertemente a frenar la sanción de la ley. Por tanto, es un como sí, ¿no? Pareciera que es como un como sí. A mí me sorprenden también las argumentaciones. Me parece que este debate ya se dio. Lo que debería suceder ahora es que se sancione la ley de una vez por todas y que nos dejen de someter a estas largas audiencias cuando efectivamente ya está todo dicho. Si ustedes escucharon lo que fue en las intervenciones en diputados, y también tanto el 10 como el 11, todos los argumentos eran repetidos, tanto de un lado como del otro, ¿no? Se sumaba, bueno, hacer referencia a la marea verde, pero los argumentos tanto de un lado como del otro eran los mismos, porque ya se dio este debate. Se dio este debate y se ganó en el 2018. Lo que pasa es que hubo 8 senadores que votaron en contra. Pero digamos, básicamente me parece que el debate está dado, los argumentos están planteados, las posiciones están dichas. Tenemos que lograr que el Senado efectivamente lo sancione. Y Celeste, en cuanto a lo que es la nueva conformación del Senado, y también, bueno, en diputado, recién lo hablábamos con Charlie, ¿no? Algunos diputados se dieron vuelta para un lado y para el otro. Sí. Digamos, el poroteo del Senado yo sé que es complejo, y ya se vivió la última vez, ¿no? Hasta ahí, hasta el último minuto, pero
digamos, qué es lo que ustedes tienen por lo menos en vista? Mirá, nosotras tenemos un trabajo de muchos años, de 15 años, de lo que nosotros llamamos cabildeo parlamentario, que significa básicamente poder ir trabajando con diputados y diputadas y senadores y senadoras en la construcción también de sentidos, de argumentaciones. Y nosotras con los años hemos logrado muchísimo apoyo y mucho cambio. Y también lo que ha hecho cambiar las posiciones tanto de diputados como de senadores es la presión social. Nosotras cuando construimos la campaña teníamos en claro que no íbamos a lograr este derecho si no había lo que nosotros llamamos despenalización social, que es el convencimiento social respecto de la garantía del derecho y la necesidad del derecho. Claro. Y eso se traduce en presión a quienes están ocupando cargos políticos. Entonces, nosotras, esa es la forma que tenemos de presionar, y eso es lo que te podemos decir respecto de lo que vos llamás poroteo. Para nosotras hay un trabajo de muchísimos años y de construcción de muchísimos años de argumentación y de un trabajo invisible. Y por el otro lado, la construcción de presión social en pos de la demanda de ese derecho. Nosotras somos una campaña federal y para nosotras el trabajo también que hacen las diferentes compañeras de las diferentes provincias, tanto con sus diputados y senadores, es clave. De hecho, hoy se iban a juntar las compañeras de La Pampa y las de San Luis con los senadores, con algunos senadores, digamos, hacemos todo ese trabajo que tiene que ver también con construir esto que te decía antes, ¿no? Convencimiento. Y hay ejemplos como muy evidentes, ¿no? El más claro es el de Cristina Fernández de Kirchner, que durante toda su gestión como presidenta estaba en contra y luego cambia su opinión. Y ella misma plantea que cambia su opinión respecto también de discusiones en sus propias familias, ¿no? Circuló la semana pasada también la carta del hijo de Valdés hacia Valdés, ¿no? Suceden esas cuestiones. Tal cual. Se cruzan esas cuestiones. Celeste. Decime, sí. Preguntarte, quizás la principal diferencia del debate anterior del aborto, por la decisión del aborto, con este que se plantea este año, es que en este caso el signo del gobierno es distinto, ¿no? El que envía el proyecto es el Ejecutivo. Ustedes, desde los colectivos así de activistas como el que integrás, ¿esperaban o todavía tienen quizás alguna esperanza de que haya un alineamiento quizás más fuerte desde el lado de que, bueno, desde el oficialismo que lo está planteando, y se supone que es el oficialismo el que está apoyándolo para que salga? Generalmente, en otro tipo de leyes, cuando hay un impulso del oficialismo, es muy difícil que el bloque de senadores y diputados de ese partido se corran del plato, ¿no? Pero bueno, este tipo de debates es distinto eso, pero de todos modos creían o todavía esperan que haya ese extra que por lo menos dé una ventaja con respecto al anterior resultado. Yo creo que, y nosotras consideramos, digamos, que por supuesto no es lo mismo que un ejecutivo presente un proyecto que no lo presente, está claro eso, ¿no? El nivel de legitimidad y también de presión a los propios sectores del gobierno. Pero ¿qué van a hacer y cómo van a responder los propios sectores que están en el frente de todo? Y eso habría que preguntárselo a ellos. Yo no te lo puedo responder. Sí está claro que es una discusión transversal, porque tenés senadores y diputados del oficialismo que están a favor y que están en contra, y tenés diputados y senadores de la oposición a favor y en contra, ¿no? Se cruza eso. Y es muy fuerte porque se cruzan cuestiones personales, de vida, posiciones morales, religiosas, que no deberían pesar, digamos, ¿no? Al ser funcionarios estatales en un Estado que se pretende laico. Pero me parece que sí, claramente no es lo mismo de venir de un ejecutivo que no estaba de acuerdo y no habilitaba el debate a pasar a un ejecutivo como el de Macri que habilitó el debate y no estaba de acuerdo, y ahora un ejecutivo que no solamente está de acuerdo y habilita debate, sino que presenta un proyecto propio, ¿no? Claramente. Claro, pero en ese punto ¿no crees que hubiera ayudado, en ese punto, ¿no crees que como que faltó un poco, o por lo menos mi interpretación, como que esperaba que desde el Ejecutivo justamente hubiera
una bajada de línea aún más fuerte o más sólida desde el área de salud, desde el área de atención a la mujer, etcétera, como impulsándolo con más fuerza, bajando línea más fuerza a sus propios bloques. ¿No te parece o es una impresión mía? Yo creo que apuntaron mucho a eso. De hecho, el eje que tiene el proyecto del Ejecutivo es el eje de salud. Digamos, por eso Ginés está en cada intervención y presenta el proyecto. Sí. Digamos, para ellos el aborto es un problema de salud pública, digo, para el Ejecutivo, para nosotros también, pero no solamente. Pero también, incorporan una serie de cuestiones que nosotros también incorporamos. Sí, no sé, la verdad no sé si comparto o dejo de compartir tu análisis. No sé qué está pasando al interior del Frente de Todes, yo no lo conformo, o sea que no te puedo dar una opinión ahí. Sí te puedo dar una opinión respecto de lo que nosotras hacemos y de lo que nosotras construimos. Pero sí que está claro para nosotras, es algo que nosotras durante todos estos 15 años estuvimos exigiendo. Por un lado, que el Congreso se haga cargo de trabajar y de sancionar una ley de interrupción voluntaria del embarazo y que los poderes ejecutivos de turno, siempre en estos 15 años, garanticen todos los derechos que nosotras pretendemos garantizar con esta campaña que conformamos, que son educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nosotras tenemos una política de exigencia integral, ¿no? No solamente el derecho al aborto, sino también la ESI y los métodos anticonceptivos. Entonces, me parece que todas esas preguntas habría que hacérselas a los sectores del Ejecutivo, al sector del gobierno. Te agradecemos mucho esta charla con nosotros y bueno, el 29 pareciera ser que finalmente vamos a saber qué va a pasar y bueno, ojalá que se pueda aprobar este caso, ¿no? Una cosa importante. Sí. No, una cosa importante que sí, esperamos que se apruebe finalmente y que no nos sometan más a estas audiencias eternas y a vigilias eternas repitiendo los mismos argumentos. Yo quería marcar otra cuestión más, que es que ni bien se apruebe el aborto, si así sucede, tenemos otro punto fundamental que es la libertad a todas las presas por abortar y el desprocesamiento a todas las mujeres que tienen procesos por situaciones de aborto, porque no vamos a estar pudiendo festejar todas si hay algunas que están presas o están procesadas por decidir sobre su cuerpo. Así que esa también es una demanda fuerte porque la justicia tiene unos vericuetos muy complejos y nosotras queremos que estén todas en libertad. Así que eso quería decir. Muy bien, te mandamos un beso grande, gracias. Totalmente. Que anden bien. Chau, chau. Gracias. Momento de hacer una pausa, ya venimos. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Y 20 de la mañana, hoy está raro, está medio fresco, está que quiere, que no quiere llover, bueno, unos días bastante extraños. No sé, ¿te afectó en algo a vos el eclipse, Charlie? ¿Viste que dicen que te produce mal humor? Sí, me afectó. Agotamiento.
no sé, sí, tenía un día raro ayer, un día anímico raro, pero creo que lo peor fue que no lo pude ver. Yo creí que se iba a ver un poco más claro. Tuve con una... No, pero intenté, Miguel, que intenté varias veces. Intenté con una radiografía así vieja que tenía y no veía nada. Después con el celular. Bueno, se veía un poquito, se supone. Sí me gustó cuando se bajó la intensidad de la luz, viste que en un momento el sol estaba muy intenso y de golpe bajó y se puso mucho más calmo. Digo, así debería ser siempre. Qué lindo que esté así el sol siempre, no tan duro así como estaba a esa hora del mediodía. No, fuera de eso no me afectó nada. ¿Puedo decir que el clima de hoy está influido por el eclipse de ayer? No, porque son más las energías lo que dicen que afectaban. Más energético, claro. Sí. Bueno, ¿qué tema tenés, Carlini? Bueno, hay un tema, vamos a repasar después más tarde todos los ganadores de los premios PIA. ¿Te acuerdas que nos quedó pendiente de ver los resultados? ¿Cuáles fueron los autos del año elegidos por los periodistas de la industria automotriz? ¿Cuáles fueron los ganadores? En un rato te los detallo. Y también te voy a contar en un ratito un lanzamiento que finalmente se hace hoy virtualmente, como todos los que se están haciendo, del primer Audi 100% eléctrico que va a llegar a Argentina. Ya se confirmó, el e-tron se llama. Y en realidad es e-tron. Es raro el nombre, como suena en español, pero así se llama. Audi e-tron. Se escribe e-tron y hoy a la noche se va a presentar, se va a develar. Así que en un ratito, si tengamos tiempo, puedo adelantar un poco de qué se trata este Audi totalmente eléctrico. Contanos. Y de a poquito, te lo cuento ahora, mirá, vale. Es tope de gama, ¿no? Es un auto, una SUV en realidad, es una camioneta grande de la marca Audi, una marca premium. Ya en Europa ya se vende, ya se comercializa en Europa, Estados Unidos, y estaba en planes para traerlo en Argentina desde hace ya prácticamente 2 años. Este año, a comienzos de año, me acuerdo en Pinamar, Cariló, perdón, donde está el espacio de Audi, ya se confirmó que este año llegaba. Por supuesto, todavía no se sabía lo que iba a pasar con la cuarentena y la pandemia, así que después todo se congeló, pero... Bueno, la noticia salió esta semana de que esta noche, a las 20, a las 8 de la noche, después ahora en el Twitter de Asuntos Pendientes voy a poner el enlace para los que lo quieran seguir en vivo, se va a hacer el lanzamiento finalmente, la presentación para Argentina, este e-tron, que es, ya te decía, una camionetita, una SUV grande, que lo impresionante que es cómo ya los autos eléctricos están... configurándose como unos modelos totalmente tope de gama. Viene con 408 caballos, tracción integral en las 4 ruedas, un diseño y un interior, una tecnología aplicada al interior, a la conducción de primer nivel. Imagínate que es la vanguardia de la industria automotriz en el mundo, está hacia estos autos eléctricos. Ni me preguntes el precio, Paula, porque es inalcanzable para la mayoría de los mortales. Imagínate que hoy no hay auto 0 kilómetro, el más barato del mercado, no vale menos de $1 millón. El más baratito, ¿eh? Así que imagínate esta, que es una camioneta, una SUV de Audi, de primer nivel, de tope de gama, a la vanguardia, con tecnología eléctrica, que es lo más novedoso que está presentando en el mundo, así que va a estar cerquita de los 5 millones seguro de pesos. Pero bueno, lo sabremos esta noche. Después más tarde te cuento lo de los premios PIA, ya lo veo a Fausto ahí conectado, así que te doy el paso. Buen día, Fausto. Dale. Hola, Fausto, ¿cómo estás? Hablamos con Fausto Cotorno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno. Termina el año, ¿qué año, no? Yo creo que este año no se van a... Viste que todos los años, hasta diciembre, lo usamos para hacer análisis, bueno, lo que pasó. Este año yo creo que nadie quiere saber lo que pasó, nadie quiere repasar nada, lo que pasó, pasó. Lo repasamos todos los días el año, digamos. Tal cual. Pero bueno, termina el año con, la verdad, con previsiones difíciles económicamente, no solo por lo que pasó, por lo que pasa, sino por lo que va a pasar, ¿no? En cuanto a lo que son aumentos de tarifas,
descongelamientos de precios, etcétera, que claramente van a afectar y mucho al bolsillo. Bueno, a ver, casi que en realidad es muy bueno el punto que estás planteando y además creo que es el punto del año 2021. El año 2021 vamos a vivir consecuencias del año 2020. Más allá de que uno diga, bueno, no quiero hacer más análisis del 2020 porque lo hice, porque ya nos cansamos de ver el virus, de estar todos los días contando enfermos. El resultado es que lo cierto es que se tuvieron que tomar medidas económicas aquí en todas partes del mundo que van a tener consecuencias. No son gratis estos shocks de oferta como lo que estábamos hablando. No es gratis. Se tomaron medidas que van a tener consecuencias y esas consecuencias se van a estar pagando a lo largo de 2021. O más adelante. Ejemplo de o más adelante, la educación. Hay un cálculo de la OCDE, obviamente pensado para países de la OCDE, que estima que 6 meses perdidos de clases implican que las personas que pierdan esos 6 meses de clase van a tener entre 4 y 8% menos de ingresos de lo que hubieran tenido en el futuro si tenían clases. O sea, imagínate que eso va a afectar mucho, peor a la gente de bajos recursos, porque los de altos recursos han tenido por ahí más clases, tienen computadoras, en los colegios más caros tenían clases casi online como si fueran las universidades. En las universidades hubo clases online muchísimo, pero en los colegios de bajos recursos no hubo nada de eso. No hubo, digamos, una familia que tiene 2 celulares, el padre y la madre, para 5 chicos y que encima tienen que salir a trabajar porque, bueno, no hubo clases. Así que esas consecuencias son estructurales. Consecuencias estructurales también vamos a ver en la inversión. Este año, y ya el año pasado veníamos mal, pero en Argentina este año, la inversión no alcanzó para cubrir la cantidad de bienes de capital que se amortizaron, no se destruyeron, no se gastaron. ¿Está bien? O sea que el año que viene vamos a tener menos capital que en el año 2018. Eso significa que cada trabajador, imagínate eso que voy a ponerlo en ejemplo. Si en Argentina había 10 trabajadores y 10 martillos, el año 2022 nos encontramos que hay 9 martillos y 12 trabajadores. Con lo cual cada trabajador va a ser menos productivo que en el año 2018. Y por lo tanto los salarios van a seguir cayendo. Y eso son consecuencias estructurales. Porque tampoco lo vemos al gobierno pensando, ni al gobierno ni a nadie en la clase política argentina pensando en, bueno, cómo compensamos la falta de inversión, cómo compensamos la falta de educación, etcétera, ¿no? La falta de productividad. Esas son cuestiones estructurales. Después tenemos cuestiones más coyunturales, pero que van a traer problemas. Para financiar la cuarentena súper larga que impuso Argentina, básicamente se emitió un montón de dinero. Y últimamente ese dinero se absorbió con LELIQs. O sea, no es gratis eso tampoco. No es que el gobierno ahora absorbe con LELIQs y chau, el dinero desapareció. No, cuando el Banco Central decide absorber dinero con LELIQs, lo que le dicen los bancos es, toma, te doy un bono que te voy a pagar con emisión monetaria más adelante, pero hoy no quiero tener este dinero en la calle. El tema es que toda esa emisión monetaria, prácticamente se duplicó la cantidad de dinero en Argentina durante este año. Lo que va a pasar es que se va a ir a inflación en la medida que la economía se empieza a recomponer. Y lo estamos viendo ya este año. No es lo increíble de esta particularidad es que aquellos que entendimos bien cómo funciona una crisis como esta de oferta, lo que veíamos claramente es que a medida que la economía se iba a ir abriendo, la inflación iba a ir subiendo. Y dicho y hecho. Y lo que va a pasar. Y todavía recién no empezamos. Los picos, así como se esperan, ¿viste? Picos, ¿te acuerdas de picos de contagios? Todavía los picos de inflación no los vimos. Ahora nos viene la curva de la inflación. Hablando de picos de inflación, yo creo que vamos a estar viéndolo en abril, mayo, por ahí, anual, ¿no? ¿Pero por qué? Porque falta tarifas, falta el dólar, va a corregirlo. A ver, sinceramente, ¿alguien piensa que un banco central sin reservas y con una brecha cambiaria que fluctúa entre 80 y 100% no va a tener que corregir el tipo de cambio el año que viene? Más o menos fuerte. La brecha. Fausto, quería preguntarte, perdón,
No sé si me escuchás, Carlos Sueldo. Sí, te escucho, Carlos. Vos mencionaste al comienzo el término shocks de oferta y después explicaste que uno de los grandes problemas estos estructurales que estás viendo en el análisis es crisis de oferta, me parece que dijiste. Sí, crisis de oferta. ¿A qué te referís concretamente? Es que al haber, la pandemia o las restricciones de la cuarentena, generaron que una mayor oferta que la capacidad de demanda que hay. ¿Es concretamente lo que mencionas como shock o crisis de oferta? Al revés. Es una muy buena pregunta. En realidad, la oferta y la demanda están siempre equilibradas, ¿no? Siempre que hay oferta, cuando vos vas a comprar un producto, vas a comprar la leche. En un mercado que... Normal, en un mercado eficiente, la oferta y la demanda están equilibradas. O sea que lo que equilibra la oferta y la demanda son los precios. ¿Está bien? Si vos querés comprar... a ver, vamos a hacer un ejemplo. Todos queremos tener una Ferrari, por lo menos yo y Carlos, escuchando hablar de autos, todos queremos... ¿Cuál es el auto que estabas hablando? El Audi. Tengo varios preferidos. Bueno, todos queremos tener una Ferrari, un Audi. A mí me gustan los Pagani. Me gustaría tener un Pagani Huayra ahí en la cochera. Todos quisiéramos ese auto. Claro, el problema es que se fabrican, ¿cuánto? 200 Pagani Huayra al año. Entonces, ¿qué pasa? Hay una oferta de Pagani Huayra que son 200 por año y ahí calculémosle la demanda de 2.000 3.000 millones de tipos que quisieran tener ese auto más o menos. ¿Qué pasa? Como hay mucha demanda, por eso el precio del Pagani Huayra es una fortuna, ¿está? Y solamente 200 tipos pueden comprar ese auto. ¿Está bien? Y entonces la oferta y la demanda están equilibradas. ¿En qué punto? En un precio que sale un auto, una fortuna. Pero pasa lo mismo con la leche, pasa lo mismo con las acciones, con los bonos, con el dólar, etc. Hay una oferta y la demanda y se igualan en el precio. Cuando los economistas hablamos de macroeconomía, sabemos que cuando sumamos todas las demandas de la Argentina y toda la oferta de Argentina, también se equilibran en un nivel de precios X. Esa es la de oferta y la demanda. ¿Qué es una crisis económica? Una crisis económica es cuando una de las dos, la oferta y la demanda, se desploma de repente. La crisis que más conocemos, o la más típica, es la crisis de demanda. Ejemplo, la crisis del 2001, la crisis subprime en Estados Unidos, la crisis .com, la crisis del tequila, que está la oferta y la demanda equilibradas, de repente hay un shock crediticio, se corta el crédito por alguna razón, porque alguien falló, porque nadie confía en nadie. La típica, o la crisis del 29, hay un shock crediticio, o sea, se corta el crédito porque alguien empezó a defaultear, entonces yo no presto porque no sé quién, no sé quién va a pagar, se desploma la demanda. Al cortarse el crédito, la gente no puede mantener el nivel de consumo que tenía, o las empresas el nivel de inversión que tenía, se desploma la demanda. El resultado de desplome de la demanda es deflación y recesión, típica crisis conocida. Esta fue una crisis de oferta y demanda igualadas, se cerraron los negocios, se cerraron las empresas, se cortaron las rutas y lo que cayó fue la oferta. Y de repente te controlas la oferta. ¿Qué pasa cuando vos controlas la oferta? La demanda lo conocemos, se cae la demanda, los empresarios no tienen a quién venderle, bajan los precios, en un país normal hay deflación y recesión. Cuando se cae la oferta, el problema es que la gente tiene capacidad de consumo, porque tiene los pesos inicialmente. Después las dos tratan de buscarse una a otra, así que... Pero inicialmente la gente tiene capacidad de consumo, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio de la cuarentena medio que era una gran vacación? Porque teníamos plata, nos seguíamos cobrando todos igual, 15, 20 días, pero no teníamos dónde consumir esa cosa, estaba todo cerrado. ¿Qué sucede? Cuando, obviamente, después se empieza a perder los empleos, ahí la oferta y la demanda tratan de buscarse otra vez, ¿no? Siempre se tratan de encontrar en algún punto intermedio. Pero inicialmente se genera un montón de liquidez, un montón de ahorros que la gente no quiere tener y quiere gastarlo, ¿tá? Pero no lo puede gastar, entonces no podés ir al cine, no podés ir al teatro. ¿Te gustaba tomarte un fin de semana largo irte a Pinamar o a Villa Gesell o a Córdoba? No lo puedo hacer, así que la plata te la guardás. ¿Te gustaba ir a cenar? Bueno, se acumula. Claro, ¿qué pasa? Cuando la economía empieza a recuperarse, todo ese dinero que se había almacenado sin que la gente quisiera, empieza a irse a buscar bienes. Y el resultado de eso es que, a diferencia de una crisis de demanda, donde vos tenés recesión y deflación, una crisis de oferta, tenés recesión e inflación. Cuando empieza a haber sobre el dólar. Empieza a haber... ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno,
Yo ahora tengo todos estos pesos, yo quería consumir todo esto, quería ir al cine, quería ir a tomar una cerveza con los amigos, no lo puedo hacer. Cuando empiezan a abrir esos negocios, lo voy a hacer. Pero del lado del empresario, los que quedaron, los que sobrevivieron a la crisis, no tienen esta restricción de que la gente no les demanda. Entonces los precios empiezan a subir. De hecho, al revés, tiene que recomponer costos, ventas que no tuvo, y tiene una demanda de bienes más grande que su oferta. Entonces los precios empiezan a subir. Por eso es que la recuperación de la actividad económica, conjuntamente con la apertura de los negocios, viene con inflación. Ejemplo de esto, ¿qué pasó en Argentina? Mucho esto se frenó inicialmente por los precios máximos, precios cuidados, los congelamientos de tarifas, alquileres, y vos ves que hay un montón de precios en la economía que están medio planchados, pero los que no estaban planchados se empezaron a disparar. Y te voy a dar un ejemplo para mí de este modelo que cierra muy bien, es el de indumentaria. Indumentaria es un sector que cerró muchísimo, ¿te acordás que tardaron muchísimo en abrir los negocios de ropa? ¿Tá? Sí, no tiene precios máximos ni precios cuidados porque es imposible prácticamente. ¿Y qué pasó? Pues la inflación acumulada en indumentaria es del 60%. Entonces, si vos querés mirar dónde estuvo la inflación real en Argentina, real, por efecto de esta crisis, mirá indumentaria. ¿Qué pasa? El resto estuvo congelado, apretado, pero hoy empezamos a ver cómo arrancan los demás precios. Por eso te digo, es una crisis de oferta de la que no estamos muy acostumbrados porque es muy rara. Te digo, es una pandemia o una guerra en general. Por eso muchos economistas lo comparaban con una guerra, ¿no? Donde en las guerras, ¿qué pasa? Te tiran bombas a las fábricas, es lo primero que pasa. Pero, bueno, lo único positivo es que pienso, ¿no?, que en este tipo de crisis de oferta, lo que puede llegar a, más allá de esta presión sobre precios y sobre inflación, se puede generar un aliciente para que se recuperen actividades económicas que habían sido muy afectadas. Pienso que es mejor tener una crisis de este tipo para que la industria o los sectores se recuperen. Lo que hay que controlar es la disparada de precios y inflación, me parece. No es mejor la crisis de oferta que la crisis de demanda. Las dos son malas. De hecho son crisis. Las dos son crisis. Sí. Lo que tenés que cuidar son diferentes cosas. El problema de una crisis de oferta de estas características, el riesgo, no estamos hablando de Argentina, estamos hablando de países desarrollados, es que muchas empresas tomaron mucha deuda. Y hay que ver si después sobreviven a esto. Por eso el FMI y los organismos internacionales están diciendo mantengan las tasas de interés bajas, porque si vos subís la tasa de interés en el 2021, por ahí tenés una bomba atómica de, ahí sí, crisis crediticia y convertir la crisis de oferta en la crisis de demanda. En Argentina, el tema es que esa recuperación de la que vos mencionás, hay que ver si se da, igual en el mundo, porque muchas empresas sí cerraron. Entonces, ¿qué sucede? Las que quedaron tienen que recomponer ingresos y van a subir los precios. Los precios van a subir. Con lo cual, si vos decís, no quiero que suban los precios, lo que vas a hacer es impedir que las empresas se recuperen, las que sobrevivieron. Y se entiende cuál es el dilema acá, no es ¿qué Guatemala o Guatepeor? Es un equilibrio muy delicado de encontrar. La verdad es que el tema, y por otro lado, el gobierno ha estimulado todo esto con emisión monetaria. ¿Ah? Con emisión monetaria que nadie quería, porque no tiene capacidad de colocar deuda. Sí. Después de este baño de realidad dura, De realidad. te tengo que decir, siempre que hablamos con un economista. La verdad que es complicado y uno cree lo que vos decías al principio, cree que, digamos, pasamos un año muy duro, pero me parece que si hablamos en materia económica, lo duro viene para el año que viene, ¿no? Y bueno, y hay que ver cómo se van a parar sobre todo las autoridades frente a esto, cuál va a ser el plan, cómo se va a manejar la situación, cosa que hasta ahora yo por lo menos no he encontrado esta respuesta, no sé si vos la has encontrado, pero la realidad es que la impresión que da es que no hay un plan. No hay, a ver, el gran problema del gobierno en todo esto es que nunca presentó un plan coherente, o alternativamente, y esta es mi peor escenario, es que el diagnóstico sea incorrecto. Claro, peor, sí. Entonces, el plan que tienen, el plan que puedan tener es un diagnóstico incorrecto, está basado en un diagnóstico incorrecto, y yo creo que hay mucho de esto. Fíjate lo que ha estado pasando en Argentina este año, se han subido muchos impuestos, y se ha subido también el gasto primario, pensando que eso va a reactivar la economía.
voy a explicar una cosa, perdón, yo acabo de explicar que esto es una crisis de oferta. Todas las políticas keynesianas, de las que tanto les gusta ver modelos, son aplicables a una crisis de demanda, a una economía con crisis de demanda, no a una economía con crisis de oferta. Keynes nunca, jamás en su historia pensó en una economía con crisis de oferta. De hecho, es justo lo contrario. Y ahí es donde uno empieza a preocuparse, porque si, bueno, primero, el plan no está claro, y segundo, el diagnóstico que uno le escucha, por ejemplo, a Guzmán, decir, bueno, no se puede bajar el gasto primario, hay que subir los impuestos, de hecho, es lo que se viene haciendo, bueno, están basados en un diagnóstico incorrecto del tipo de crisis económica de la que estamos hablando. ¿Ah? Fíjate, y encima una distorsión del tipo de recomendaciones que están haciendo los organismos internacionales. Los organismos internacionales, el FMI, el Banco Mundial, lo que recomiendan es mantener el gasto público alto en gran medida, pero para asistir a las compañías, a las empresas, no para... En Argentina, el gasto público está siendo alto para asistir a los planes sociales y se está financiando con impuestos sobre las empresas. Y eso distorsiona mucho la idea general de esto, de tratar de sostener el sistema productivo, que es lo que más me preocupa para el año que viene. Ahora, hablando del año 2021, perdón, termino con esto, va a haber una recuperación de la economía seguramente, pero va a venir acompañado de inflación. Ese sería el resultado que vamos a ver en el 2021. Fausto, tengo que dejarte, nos quedaremos charlando toda la mañana. Te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Si no volvemos a hablar, que termines bien el año. Muchas gracias, hasta luego. Un beso. Un beso. Gracias, Fausto. Bueno, vamos a poner un poquito de música para llegar a la tanda, ¿les parece? Después seguimos. ¿Está bien así, Tommy? First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey, you burn me up, believer, believer. Hey, you burn me down, you burn me up, believer, believer. Turn your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... Hey, you burn me up, believer. The flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... I want to stop. We can't.
¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Bueno, 11:46 de la mañana, nos queda un ratito para hablar, en cuanto se conecte, vamos a hablar de la designación del defensor de la nación. Otra vez hablamos de un defensor, recuerdo que fue el defensor del niño, ¿no? Más de 10 años, bueno, ahora pasa algo similar con el defensor del pueblo, de la nación, pero mientras tanto, Charlie, vos tenés más información. ¿Quiénes ganaron los premios PIA? Bueno, te lo hago bien sintético, porque la veo a Clara conectada con nosotros, pero vamos a... Dale. ¿No la viste a Clara? ¿Querés que le preguntemos a Clara y después te lo dejo para el final? Vamos a Clara, así no la hacemos esperar tanto y Eso. dejamos unos minutitos para poder cerrar con eso. Sí, porque a lo mejor no le interesan mucho los autos a Clara. Clara, por ahí sí, quién sabe. Clara Lucarelli es abogada del programa Fortalecimiento de la Democracia, de ASIG, la organización, la ONG que trabaja por el acceso a la justicia en tantos temas. ¿Cuál es el problema con la designación del defensor del pueblo? Clara, ¿cómo te va? Bueno, hola Paula, hola Carlos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por ¿Qué tal? la comunicación de hoy. Bueno, en primer lugar, lo que es importante decir sobre la Defensoría del Pueblo es que es una institución que está creada en nuestra Constitución, o sea, el artículo 83 de nuestra Constitución establece la necesidad, que esta institución debe trabajar por la defensa de los derechos humanos de la población. Y la problemática, o lo que sucede en este momento, es que hace 11 años que no hay una autoridad en la Defensoría del Pueblo. La designación está a cargo del Congreso de la Nación y bueno, hace 11 años que no hay nadie a cargo y eso significa que no puede cumplir adecuadamente con sus funciones de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía y controlar el accionar de la administración pública. La verdad que parece increíble que los organismos de este tipo, ¿no? Lo veíamos con lo de el defensor del niño, les cueste tanto a los legisladores trabajar sobre esto. Digamos, ¿en qué instancia estamos de todo lo que significa el proceso de un defensor del pueblo? Bueno, en realidad en ninguna instancia. O sea, no... Nada. No hay nada. Nosotros, desde así, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, venimos reclamando hace ya hace varios años. Una de las acciones que hicimos fue iniciar una causa judicial en contra del Congreso de la Nación, en contra de ambas cámaras, para que la justicia dijera finalmente al Congreso de la Nación como esta es una obligación constitucional que establece nuestra Constitución y que se tiene que cumplir con el nombramiento de una persona a cargo de esta institución. El proceso de designación hoy por hoy no está iniciado, involucra a una comisión bicameral del Congreso conformado por diputados y por senadores, pero más allá del proceso que establece la ley, para nosotros, y nosotras además lo importante es
que el proceso de designación se lleve adelante de una manera abierta, transparente y participativa, es decir, que la ciudadanía pueda formar parte de todo el proceso de designación, las organizaciones puedan proponer candidatos y candidatas para el puesto, se puedan hacer preguntas, se pueda participar de las audiencias públicas, porque justamente por la importancia del rol de la persona del defensor o defensora del pueblo, tiene que ser una persona de idoneidad técnica, de idoneidad moral y con independencia. Entonces, justamente la incorporación de la participación ciudadana en todo el proceso de designación permitiría llegar a contar con la mejor persona posible en ese cargo. Absolutamente. Charlie. Clara, ¿qué tal? De iniciar este proceso, ¿es una atribución exclusivamente del Congreso, o sea, ambas cámaras? ¿Quién, digamos, es el que tiene que tomar esa decisión? ¿No es el Ejecutivo? Entiendo. No, en realidad es un proceso llevado adelante íntegramente por el Poder Legislativo de nuestro país. Lo que hace es, bueno, se conforma esta comisión bicameral y una vez conformada, se deben proponer candidatos, o 3 candidatos o candidatas para ocupar el cargo. Más allá de lo que establece la ley y sin perjuicio de ello, para nosotros y nosotras es importante que, de nuevo, lo que decía antes, como previo también se incorpore la participación y que la ciudadanía pueda proponer candidatos y candidatas. Pero la atribución del nombramiento de la persona a cargo de la Defensoría del Pueblo es por parte de el Congreso de la Nación. Por supuesto que hay una decisión, y como en todo puede haber decisiones políticas que impulsen que se lleve adelante este nombramiento y este proceso en particular. Por eso nosotros, junto a otras organizaciones de la sociedad civil que por un lado forman parte de la causa judicial que nosotros también impulsamos, pero otras organizaciones de derechos humanos que también están súper interesadas o que justamente impulsamos el nombramiento de la autoridad a cargo de la Defensoría del Pueblo. Solicitamos a las autoridades del Poder Ejecutivo que también pongan en agenda este tema, que también impulsen desde su lugar el nombramiento de esta autoridad. Clara, y en estos 11 años, perdón, Pablo, en la última de mi parte, en estos 11 años, ¿cuáles son los temas más urgentes, por ejemplo, que tendrían que haber sido atendidos por un defensor del pueblo y que han quedado, bueno, tan sin impulsarse o algo así? ¿Cuáles son esos derechos, esas cuestiones urgentes? Bueno, en general, el defensor o defensora podría actuar en cualquier situación de violación de derechos humanos. Creo que en este contexto en particular hubiera sido clave tener a una autoridad en funciones, porque justamente, vivimos un montón de cosas durante estos meses, como que podrían haber permitido la intervención de un defensor o defensora, claro. Pero no solo por sus funciones para defender y proteger los derechos humanos, sino también por la función que tiene de controlar el accionar de la administración pública. Entonces, efectuar un control sobre cómo se gastan los fondos públicos, también puede ser una función del defensor o defensora del pueblo. Entonces, creo que en este contexto en particular y las situaciones que se van a dar una vez finalizada la pandemia por la crisis económica que estamos viviendo, obviamente que viene de antes y que lamentablemente se profundizó, por supuesto que el defensor o defensora podría intervenir en un montón de situaciones. Afectaciones al derecho a la vivienda, a la salud, a la educación. Es sumamente amplia su capacidad de accionar. Te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y bueno, esperemos que no pasen otros tantos años, ¿no? Teniendo en cuenta que parecería ser que nuestros legisladores siempre están muy ocupados en tantos temas importantes. Bueno, muchísimas gracias, Paula y Carlos. Gracias, Clara. Estamos en contacto. Muchas gracias. Nos quedan los últimos 2 minutitos, Charlie, todo tuyo. ¿Quiénes ganaron los premios PIA? 2 minutitos, te los menciono así rápidamente. Auto regional. El auto elegido es el Peugeot 208, el nuevo Peugeot 208 de segunda generación que se fabrica en el Palomar. Ese fue el ganador. Después lo que es SUV, las camionetitas,
símil 4x4, la ganadora fue Volkswagen Nibus, bien novedoso porque recién salió justo cuando estaba cerrando el plazo máximo de los premios PIA, o sea que la última novedad de Volkswagen ganó en la categoría SUV regional. Auto importado, una de las categorías más peleadas, porque hay muchísimos autos importados de alta gama sobre todo, el BMW Serie 1, ese fue el ganador. En SUV, también importados, fuera de lo que es regional, fuera de Mercosur, la Ford Kuga, que viene híbrida ahora, en versión eléctrica y naftera. Y finalmente, en la categoría comercial, una amiga nuestra que la estuvimos probando, Pauli, la Fiat Strada. ¿Te acordás que llevamos unos pallets? Bueno, la Fiat Strada ganó como vehículo comercial. Así que esos son los 5 ganadores de este año 2020 de los premios PIA. Bueno, vamos a publicar una fotita ahí en Twitter. ¿Cómo? Voy a poner una fotito de cada uno en el Twitter, ahora sí los conocen, el que no lo tienen claro. Dale. Bueno, Tommy nos está diciendo chau, hoy no estuvo porque está con problemas de internet, pero está atrás nuestro, manejando todo esto. Gracias a Tere Mármol, que hoy estuvo en la operación técnica del programa, y a Juli Sánchez le mandamos un beso grande. Un beso grande, Juli. La tenemos el próximo martes. Buena semana, Charlie. Buena semana, Pauli. Gracias. Hasta el martes que viene. Gracias a todos. Chao. Auspició este programa. En Lanús seguimos realizando operativos de detección temprana de coronavirus casa por casa. Ya relevamos más de 30.000 vecinos y visitamos más de 6.000 casas. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.